Hola startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. Startuperos, ¿alguna vez han pensado en la similitud entre las asociaciones y las empresas? ¿Creen que deban de estar sumamente distanciados? Pues no, startuperos, las asociaciones también son empresas. Tienen que tener ingresos y egresos para así poder seguir ayudando a la gente por mucho tiempo. Joss es la representante de Yeshikan y nos cuenta un poquito sobre cómo ha sido todo este proceso, cómo es ayudar a las mujeres y darles esos escenarios que necesitan y también cómo llevar un emprendimiento en este rubro. Startuperos, los invito a ver la siguiente entrevista. Joss, bienvenida aquí a tu casa Startuperas, a tu set de Startuperos. La verdad estoy muy contenta de tenerte hoy aquí. Startuperos, yo creo que siempre al final de la entrevista, y me estoy adelantando un poquito, digo que nos dejamos de tarea, pero de verdad, ahora sí yo creo que hay que ponernos y sentarnos y anotar, porque es un tema que nos falta mucho, y más como sociedad mexicana. Entonces, es un tema de emprendimiento, es un tema de género, es un tema social, y creo que hoy voy a aprender yo también muchísimo y la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada. Y pues bueno, vamos arrancando tantito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy? ¿Cómo te va? Yo te veo llegar y te veo agitada. Entonces yo digo, bueno, siempre es bueno estar agitado por el trabajo. Cuéntame. Muchísimas gracias primero que nada a ti por el espacio, a todo tu equipo, porque creo que estos espacios es donde tenemos incidencia las mujeres. Yo siempre digo que las mujeres es momento de que ocupemos todos los espacios que se nos presentan. ¿Por qué? Porque necesitamos participación, necesitamos lugares en donde podamos ocupar nuestra voz y se pueda llegar a muchas más personas. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias a ti por los espacios. Y pues la verdad es que, digo, cansadas, sí, han sido semanas de mucho trabajo, de muchas conferencias, pláticas, etcétera, pero feliz porque es un trabajo que tenemos es un deber ciudadano. Entonces, más allá de sentirlo como pesadez, como obligación, me encanta lo que hacemos. Eso me encanta porque todos sabemos que un emprendimiento, un negocio, una empresa nace de una necesidad. Nace de que si tú necesitas ropa, pues ¿qué crees? Yo vi esa necesidad, pongo mi tienda y mi boutique de ropa, ¿no? Perfecto, ya tienes tu emprendimiento. Esa necesidad en la parte social, en la cual tú estás acudiendo también como emprendimiento, porque también tienes esta formación, pues, empresarial, o sea, por estudios, ¿cómo la ves? O sea, ¿cómo? Porque todo el mundo sabemos que hay una necesidad social en la parte de género, lo sabemos por completo, pero todo lo vivimos distinto. Hay algunas personas que dan un paso más, otras personas que no dan el paso, otras personas que nada más ven, otras personas que deciden actuar, y está bien, o sea, ese no es el tema, sino que tú, ¿qué viste como para decir, emprendo en esta necesidad? A mí me gustaría empezar con el tema de las organizaciones en México. ¿Qué sucede? Tenemos pensado que las organizaciones, que las fundaciones, las asociaciones, todo lo que tenga que ver con alguna necesidad social tiene que ser precarizada, ¿no? Y entre más precarizada, entonces eres el mejor activista y estás haciendo mucho y el dinero sale de tu bolsillo y es como, a ver, espérate, eso no es sostenibilidad, no es economía circular, o sea, no funciona en cualquier, o sea, si ya eres precarizada, que estés sacando dinero de tu bolsillo, está cañón, en cualquier momento ese modelo se va a romper, no va a funcionar. A mí me encanta siempre decir que soy ingeniera en gestión empresarial, ¿no? Porque todo el mundo cree que soy abogada o que estudio ciencias políticas o que estudio las humanidades y no. Estudié los sistemas de negocios sostenibles y a eso es a lo que queremos transitar con las organizaciones, bueno, con la organización que ahora tengo, ¿no? La organización Yeshikan. Yo trabajo con mujeres de África y mujeres de Asia y una de las principales necesidades es darle los espacios a las mujeres para que puedan expresar su voz, que es muy diferente al yo le voy a dar voz a las mujeres, ¿no? Ayer hablaba sobre este término un poquito colonialista, ¿no? Que viene del colonialismo, le voy a dar los espacios a las mujeres y yo voy a hacer su voz y es como, no, espérate, las mujeres de África, las mujeres de Asia tienen su propia voz. Pero tú como privilegiado, ¿no? Porque yo siempre creo que estoy en una posición, sí, que he aprovechado muchas oportunidades, pero que también el hecho de recibir esas oportunidades es un privilegio. Entonces, necesitamos generar espacios, ¿no? Donde la voz de las mujeres se puedan expresar. Y entonces tenemos 4 productos al final de toda una gestión de 2 años, donde vamos a presentar un documental, que el título es El rol de las mujeres en el sistema patriarcal,
pero que las mujeres de África y las mujeres de Asia te digan cómo están viviendo, ¿no? Una mujer con su burka, con su hijab y que te diga, a ver, yo me siento libre usando mi burka, ¿no? Y todo el mundo en Occidente piensa que el uso de la burka la estás oprimiendo y la estás obligando. No, espérate, ¿ya se lo preguntaste a una mujer árabe? O sea, ¿has tenido contacto con ellos? ¿Te has metido en la cultura? No, entonces, ¿cómo por qué señalar una cultura que ni siquiera conocemos? Entonces, ahora, en ese sentido ya se encontró la necesidad, ¿no? Darle estos espacios a las mujeres. Del otro lado es, a ver, esta necesidad no solamente a mí me corresponde saciarla, ¿no? No soy solamente yo responsable. Todos como ciudadanos tenemos un deber ante la sociedad. Y entonces, pues hicimos una colectiva, mujeres políticas, mujeres empresarias, las mismas colectivas, para que puedan apoyar a esta sociedad. Porque no es solo mi deber, es deber colectivo, ¿sabes? Y entonces, transitar ahora, siempre digo productos, porque al final, a ver, si hay recurso internacional, hay recursos federales que apoyan estos productos. Entonces, el cortometraje se va a vender, ¿no? El libro se va a vender. Y entonces ahí dices, bueno, está entrando dinero y hay un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el mismo dinero se ocupa para apoyar a las mujeres africanas, las mujeres asiáticas, a hacer programas en sus propios países que también se venderán y algunos se beneficiarán, ¿no? Pero para mí es importante que tengas un modelo de negocio principal. Yo creo que, sí, exacto, que haya un modelo, que haya unas ventas, inversión, haya costos fijos, costos variables. O sea, es súper necesario. ¿Por qué? Porque cuando solamente sale, ¿de dónde entra? Y ese es algo súper importante, porque a veces creemos que una asociación no es un modelo de negocio. Es sin fines de lucro y debemos de no meter hasta donde más se pueda y quedarme sin zapatos, sin todo. Y ahí, ¿qué creen? ¿Cuánto es? O sea, de como un emprendimiento, como todo emprendimiento, la mayoría de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años. Así es. Y las asociaciones como emprendimientos no están exentas de esta regla. Entonces, si no son viables, si no están en números verdes, como todo, va para abajo. Aunque tengan la mejor iniciativa y la mejor emoción y las mejores ganas, van para abajo porque los números no ven. Así es. ¿Qué estás haciendo? Aparte, muchísimas organizaciones, o sea, recordemos que con el gobierno de Andrés Manuel, los recursos se cortan, ¿no? Para muchísimas cosas. Y dentro de estos recursos limitados, las asociaciones dejan de percibir recurso federal. Y entonces teníamos organizaciones que vivían de las donaciones, ¿no? Del trabajo, del dinero del gobierno. Y entonces Andrés Manuel corta todo eso y dices tú como organización, entonces ya porque el gobierno no me da dinero, ya no voy a resolver esta necesidad. No. Tengo el privilegio de vivir en Alemania desde hace 4 años y mi primer contacto con las organizaciones fue aprender de estos modelos de negocios. Yo decía, no, pero es que están lucrando. Trabajé en una organización con personas con discapacidad y cuando me enseñaron el modelo de negocios dije, no, están lucrando con ellos. ¿Cómo es posible, no, que estén lucrando con las personas con discapacidad, con las familias y son precarizadas? Y cuando me lo explicaban me decían, a ver, Jocelyn, o sea, el dinero no va a llegar de gobierno porque si se lo pedimos a gobierno en cualquier momento se nos va a recortar, ¿no? Y tampoco podemos vivir de las donaciones. Entonces, ¿qué generas? A ver, si hay personas que lo pueden pagar, entonces que lo paguen. Si hay personas que no, hay que hacer un modelo de esos. Y yo como activista, como mujer que me dedico a estas pláticas, conferencias, siempre digo, a ver, si es una plática para un gobierno, para una institución en donde se mueve dinero, entonces tengo que cobrar. Si es una plática para la sociedad civil, para unas colectivas que no reciben dinero, entonces no lo cobro. Pero tengo un modelo de negocio que me va a dar para resolver esto, ¿no? Claro. Y algo que me encanta, y soy muy curiosa y soy muy preguntona, y de verdad creo que este es el momento perfecto para preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo vas viendo? Hablas sobre que tuviste el privilegio de estar en Alemania. Puedes ver una sociedad tan alejada como África y yo sé que a veces lo que decíamos, ¿no? Es fácil criticar hacia el otro lado del mundo y decir, te están tapando tu voz, ¿no? O te están oprimiendo. Claro. Y es muy fácil decirlo porque, pues, no conocemos. Sin embargo, tú, en esta embarradita, sumergida, como lo quieras ver, en cuestión de allá, como los modelos de negocio, en cuestión de, pues, asociaciones y los modelos de negocio aquí, ¿qué tanta diferencia? Me contaste que sí hay diferencia, pero en cosas muy específicas que tú veas, ¿cuáles las principales diferencias? ¿En África y en Asia o con Alemania también? Con ellos 3 y con México.
La principal diferencia entre Alemania y México es justo ¿no? Que en las organizaciones en México se rigen bajo donaciones, bajo financiamientos de gobierno. Y Alemania solamente el 15% lo hace a través de gobierno. Es decir, ¿no? Que el otro 85% entra a través de las personas, pues, familiares o demás que viven en esa comunidad de gente discapacitada. Y así algunas otras, ¿no? En Asia y en África es pareciera que es un poco similar a México, ¿no? Porque las asociaciones también viven de estas donaciones, del recurso internacional y hacen mucho. Tienen que trabajar mucho para transparentar el triple, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues te vamos a ayudar. La realidad es que México sí es pobre, definitivamente, pero Asia y África, o al menos los países en los que estuve, que fue Egipto, en África, y en Asia estuve en Tailandia, India e Indonesia, y las condiciones son completamente precarizadas para la gente ahí. Entonces, híjole, imagínate, para pensar en un modelo de negocio primero tienes que haber saciado o haber estudiado el tema de economía circular, claro, de finanzas. No hay. Y sí, hablamos de cuánta gente tiene la oportunidad o el privilegio de poder estudiar, ¿no? Entonces, híjole, ahí los modelos de asociaciones no salen. Pues es que claro, si cuando no conoces, claro, ¿qué es lo que buscas? Y por ejemplo, en la India sí hay muchísimas organizaciones, pero siguen controladas por el tema colonial, ¿no? Colonialista. Y hay muchísimas asociaciones británicas, ¿no? Controladas por el recurso internacional británico. En Indonesia hubo colonias francesas. Entonces estuve con organizaciones, pero en donde los jefes, los gerentes, las grandes cabezas eran franceses, ¿no? Y no les daban la oportunidad a los locales de trascender. ¿Por qué? Porque entienden el modelo de negocio y no quieren dejar correr el dinero entre los locales, aunque se esté apoyando una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que habría que educar a los locales, ¿no? Y siempre digo educar sin el discriminar, ¿no? Yo también digo que a mí me falta muchísima educación en muchos temas, en el capacitarnos en temas de finanzas y economía circular. A mí me encantaría hacerte ahora una pregunta que, ojo, lo hago desde la ignorancia, todo lo hago desde la ignorancia, porque me gustaría, tenemos lo que escuchamos, lo que vemos en las noticias, alguna información manipulada, otras no tanto, otras más, claro, que por el simple hecho de haber nacido en México, desde que nacimos nos vienen metiendo cositas a la cabeza que no nos damos cuenta que no iba por ahí la frase o que no iba por ahí la palabra, ¿no? ¿Cuáles tú crees que sería el primer paso como sociedad, desde que tú viste los modelos, tienes aquí tu asociación, o sea, has hecho varias cosas? ¿Cuál sería el primer paso como sociedad para fomentar como esta lucha, lucha de género, o esta parte de, sin caer en el contra, okay, sino como, ¿cuál sería el primer paso que todos podríamos hacer y que lo podemos hacer desde casa? Leer, principalmente leer. Vivimos en un México que no nos gusta leer, es la realidad. Digo, me pregunta, ¿a qué día de la semana me pregunta mi papá, ¿cuántos libros has leído en el año? Y yo, pues ya perdí la cuenta, ¿no? O sea, sí soy de las mujeres que a mí me apasiona la lectura y me apasiona educarme, y si no sé, te lo investigo, ¿no? Entonces, ese es el primer pasito, empezar a leer. ¿Por qué? Porque hace rato te lo decía en el previo, ¿no? Muchos cometen el error de escuchar género y dicen, ideología de género, ¿no? Viene una reforma educativa que se llama la Nueva Escuela de México, que es Andrés Manuel, y van a meter el tema de perspectiva de género. Y hay muchos profesores que se están jubilando porque creen que van a hablar sobre la comunidad LGTB+, demás, y es como, no, espérate, perspectiva de género es una cosa, ideología de género es otra cosa. Entonces, el primer paso yo diría, hay que leer sobre perspectiva de género, no le tengamos miedo al feminismo que se está viviendo, ¿no? Y también invitar a los hombres a una escucha activa, pero también a las mujeres a que si no se sienten identificadas, nos deconstruyamos, ¿no? O sea, la cultura ha permeado muchísimas cosas, muchísimas acciones, lo acabas de decir. Hay muchísimas palabras que hemos normalizado y que podemos exagerar, ¿no? El decir padrísimo ya es algo patriarcal, porque entonces padrísimo viene del padre, ¿no? Y entonces todo lo que es masculino es padrísimo, sí, claro, pero todo lo negativo es para la madre, ¿no? Entonces yo te diría, pues es que sí, o sea, realmente es algo patriarcal, machista, y entiendo que no lo veamos, no lo veamos porque es normalizado. Pero hay que meternos de fondo, y hasta que entendamos la estructura cultural en la que hemos vivido por años, o sea,
El tema de los matrimonios, ¿no? Viene también de una cultura europea. Los matrimonios fueron creados para salvaguardar las herencias de los reyes, de los reinos, y entonces entre ellos se casaban. Hoy te preguntaría, ¿el matrimonio sigue siendo un sistema que funciona aquí? Pregunta, ¿no? Pero hay que preguntarnos de dónde vienen todos estos sistemas. Entonces, la filosofía lo dice, ¿no? Hay que cuestionarnos todo, hasta en lo que creemos. Es el primer paso para descubrir quién soy, a dónde voy, etcétera. Algo que ahorita me lo acabas de recordar, yo de chiquita una vez, yo siempre jugué muchos deportes, siempre fui muy aventada, siempre fui entre niños, y yo me acuerdo que siempre cuando jugaba básquet, jugaba fútbol y le quitaba el balón a un niño, me decían, uy, te quitó el balón una niña, ¿y cómo? Me enojaba y me conflictuaba. Yo llegaba con mi mamá y le decía, es que mamá, ¿por qué es para ellos algo triste o algo que te hace menos que yo le quite el balón? A mí no me dicen, uy, que te quitó el balón un niño. Claro. Es como, es normal, es niña, se lo vas a quitar. Y entonces desde ahí, cositas tan, que te estoy hablando de que éramos niños de 13 años, que empezaba yo a jugar, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y creo que es lo que viene un poquito a lo que tú decías. No creo que lo hayan hecho ellos con la intención de, quiero hacerte menos porque eres mujer. Simplemente, pero sí lo hacían. Justo, le acabas de dar en el clavo. No eres tú, no es el hombre a sus 13 años tratando de hacerse menos, no son los papás que nos educan de esa manera, es un sistema. Y por eso como feministas decimos, a ver, ojo, no es en contra de los hombres, es en contra de un sistema patriarcal, machista, que ha permeado esta cultura de hacer el género femenino menos, ¿no? Porque no, estoy segura que a los 3 años este hombre no tenía la intención de hacerte menos, ¿no? Y tampoco tú tenías la intención de decir, bueno, sí, los hombres, cierto, ¿sabes? Claro. Ni los papás de decir, ¿sabes qué? Como mujer vales menos. No, o sea, no creo que esas sean las intenciones. Sin embargo, hay que estudiar la cultura, vuelvo a lo mismo. Y ahora que hiciste lo de la escuela, también te invito a cuestionarte y a trasladarte a tu niñez en cuanto teníamos las escuelas, ¿no? Y estaban los patios, llegaba el recreo, ¿y quiénes estaban en el espacio público? Los hombres. ¿Quiénes estaban jugando fútbol, básquetbol? ¿Y dónde estaban las niñas? Sentadas en la periferia. Y entonces desde chiquitos se nos enseña a que las mujeres no tienen participación en el espacio público. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de mi primaria, mi secundaria, y claro, o sea, yo llevaba falda, no podías jugar fútbol, ¿no? En cambio, los hombres, pues padrísimo, pateaban el balón, lo que quieras, jugar fútbol o básquetbol 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque llevabas el pants, solo ¿no? llevaba el pants. Y eso, pues, en tu hora de deporte, y eso si los hombres te dejaban en el patio, ¿no? Sí. Pero vamos desde eso, una cultura que no permite que las niñas estén en el espacio público. Y entonces cuando una mujer tiene participación en lo público, es señalada, criticada, juzgada. Y es que ya voy a cerrar un poquito la entrevista porque nos va el tiempo, pero no, hombre, yo creo que yo podría quedarme a escucharte muchísimo tiempo. Siempre platicar, pero creo que escucharte creo que es el primer paso muy grande, que me encantaría resumir y concretizar muchas cosas hay una gran necesidad de este emprendimiento, si lo vemos en cuestión de negocios, si lo vemos en cuestión de emprendimiento, startups, hay una gran necesidad, que esta necesidad viene desde el momento en que nacemos en esta sociedad. O sea, así de grande es la necesidad de este emprendimiento, claro, de estos modelos de negocio, porque esta necesidad, hay algunas necesidades y tu mercado está segmentado a personas, hombres y mujeres de 15 a 20 años, ¿no? Y fin, más arriba no te compran, más chicos tampoco te compran. Su segmentación es enorme y tienes que trabajar en muchas partes y eso es algo padrísimo, pero también es algo que solos nunca se va a hacer. Y ojo, esto no va yo nunca sentí en el recreo que no va por ahí. Va a una tendencia mucho más grande, social, que sin darnos cuenta nos sumergimos en eso y sin darnos cuenta padecemos de eso. Entonces el punto no es que lo haya sentido, no, el punto es a la larga, siempre he dicho como a la larga, ¿qué significó? Y la verdad, Jos, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre digo que dejen un consejo, pero yo creo que a ti te pediría en específico que dejaras 2 preguntas para autorreflexión hacia los startuperos sobre qué tenemos que empezar a pensar.
La primera te dejaría el tema del privilegio. A ver, las oportunidades. Yo siempre lo dije, no, a ver, el hecho de que yo me hubiera ido a Alemania, me gané una beca, eso para mí fue una oportunidad, me costó el doble, ¿no? Mi familia vivió precarizada en algún momento y yo luché por esa oportunidad. Y una persona siempre me decía, bueno, pero el tener acceso a la oportunidad es privilegio. Entonces yo sí te invitaría a que te cuestionaras qué cosas en tu vida han sido privilegiadas. Y la segunda, ¿qué estás haciendo con ese privilegio? El privilegio no es el problema. El privilegio no es el problema no es los europeos, los americanos, los mexicanos con tanto dinero. No, el problema es qué estás haciendo tú hoy en día con ese privilegio para cambiar y transformar un granito de arena en este país, ¿no? Sobre todo en México, ya no hablemos del mundo, sobre todo en tu México, ¿qué estás haciendo? Qué fuerte. Pues de verdad, muchísimas gracias, Dios, por estar con nosotros hoy. Realmente, en el set nos quedamos con tarea. Yo me quedo con mucha tarea, con mucha reflexión y startuperos, y espero que ustedes también. Dios, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, por haber venido, por habernos pues abierto un poquito más la mente, hecho a ver que reflexionáramos. Y pues bueno, startuperos, una vez más, estuvimos una gran entrevista y nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Bye. Bye.